temas, uno que es la regulación rápida, que va a ser el intercambio intra y extracelular, y el otro que es el intercambio lento, que va a ser estable. Que va a estar dado por la excreción de potasio, sobre todo por la regulación renal. Entonces, aquí es la fisiopatología, como que no hay mucho donde perderse, todo va a depender de esta regulación rápida y regulación lenta. Cuando uno de los dos se altera, va a haber alteraciones de potasio. Entonces, ¿qué es la regulación rápida? La regulación rápida habíamos dicho que es intra y extracelular. Entonces, tenemos una membrana fosfolipídica y tenemos nuestro canal de sodio, potasio, ATPase, ¿no? Entonces, este canal va a estar implicado en muchas funciones, va a estar alterado en muchas otras patologías, sobre todo esto se ve en los temas de nefrología. Pero ¿qué es lo que importa en este tema de regulación rápida de regulación de potasio? Que va a haber esta bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Cuál es el objetivo? Sacar 3 sodios e ingresar 2 potasios. ¿Para qué? Para que esta membrana que adentro es negativa, aquí está la membrana y adentro es negativa. Al salir y al entrar va a haber este intercambio de iones y se va a producir un potencial de acción. Ese es el objetivo de estas bombas. Además, ¿quiénes interfieren en la regulación rápida de potasio? También interviene la insulina y las catecolaminas. La insulina y las catecolaminas también van a estimular esta bomba sodio-potasio, ATPasa. ¿Para qué? Para poder ingresar potasio dentro de las células. Aquí va a haber mucho potasio, entonces lo que quieren hacer es la insulina y la catecolamina meter potasio dentro de la célula, ¿no? Entonces, aquí tenemos un punto importante, por eso cuando se utilizan soluciones polarizantes, cuando hay una hiperpotasemia severa, las soluciones polarizantes están en base a insulina. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de aportar insulina? De que esta insulina estimule estos canales y meta el potasio dentro de la célula, porque teóricamente la hiperpotasemia, el potasio está aquí afuera. Otro mecanismo por el que actúa la insulina es que también activa los canales de intercambio de potasio y hidrógeno, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ingresar igual potasio dentro de la célula y salen los hidrogenianos. Las catecolaminas también van a interferir en los receptores beta-2 adrenérgicos, los cuales igual van a estimular este intercambio, finalmente de sodio y de potasio, finalmente de potasio que queremos que ingrese. Y esa es la regulación rápida de la homeostasis de potasio. Ya hemos dicho, también va a tener qué otros factores influyen en la regulación de potasio. Habíamos dicho la insulina, las catecolaminas mediante la estimulación de los receptores beta-2 adrenérgicos. También tiene que ver aquí el pH, no solo por estos receptores, también porque una disminución del pH de 0.1 produce un aumento de 0.5 muy equivalentes y viceversa. O sea que en ciertas condiciones donde hay alteraciones ácido-base, también van a haber alteraciones asociadas de potasio por estos receptores. Otro factor que influye también en la homeostasis rápida de potasio está la hiperosmolaridad. En la hiperglicemia va a haber esa tendencia a la deshidratación. Nosotros sabemos que el azúcar va a estar junto con el sodio, va a ser una partícula que va a jalar agua. Entonces, al jalar agua de la célula, porque lo que hace es extrae de la célula, esta célula por dentro se deshidrata. Entonces, al deshidratarse, ¿qué es lo que sucede? Va a tender a salir el potasio hacia afuera y provocar una hipercalemia. Entonces, todos estos mecanismos de regulación rápida tienen que ver en la fisiopatología de regulación de potasio, porque al alterarse cualquiera de estos mecanismos, o uno o varios a la vez, van a provocar discalemias. La regulación lenta, el potasio se elimina en 90-95% a través del riñón. La regulación lenta, ¿por qué se llama regulación lenta? Porque si nosotros ahorita tomamos jarabe de potasio, porque hay potasio en jarabe, no me va a hacer efecto ahora. Tarda en un ingesta de nafta entre 6 a 12 horas. Entonces, por eso se llama la regulación lenta. Incluso si ahora yo
me ponen restricción de potasio y dejo de comer potasio, recién va a hacer efecto entre 7 y 10 días. Un ejemplo es la ciprapotasemia. No hay, en los trastornos graves, el tratamiento es inmediato, generalmente endovenoso. En los trastornos leves, moderados, se pueden hacer restricciones hídricas, restricciones de potasio, restricciones de sal. Entonces, en casos leves, donde tu paciente ha venido estable, está tranquilo, le tiene una consulta externa y yo voy y le doy su tratamiento que vuelve 3 días y demás, pero es pacientes que están estables, es un consultorio externo. En los otros pacientes el tratamiento es inmediato. No le van a decir, ¿cuál es el tratamiento? Que vaya al centro de salud. Pues ustedes están en el centro de salud de médicos, ¿no? O sea, ¿qué bueno? Ustedes tienen que solucionar el problema. Entonces, las regulaciones lentas sí tardan por eso se llama regulación lenta, porque tardan en hacer efectos 6 a 12 horas, 7 a 10 días, en ese caso del potasio. La nefrona tiene un sinfín de actividades, un sinfín de funciones. Ustedes saben que cada porción tiene una diferente acción, ya sea el CDG, el tubo peritoneal proximal, el distal, el ascendente, el descendente, etc. Y bueno, como les había dicho, es un tema más de nefrología, pero van a estar aquí implicados el asa ascendente, el asa descendente, donde van a estar ahí implicados todos los canales de potasio, donde en algún momento va a ingresar y en otro momento va a salir potasio de la nefrona. En la regulación lenta de potasio vamos a tener 5 factores que van a afectar a esa regulación lenta de potasio, los cuales van a ser la aldosterona, la concentración elevada de sodio en la luz del túbulo distal. Cuando hay mucho sodio que está en la luz del túbulo distal, esto va a hacer que este sodio entre y se excrete el potasio. El volumen urinario elevado, cuando hay mucha diuresis, hay una poliuria, por ejemplo, se van a tener que todos estos sistemas funcionar una y otra vez y repetidamente. Entonces la orina ya no va a ser concentrada, sino cuando uno toma mucha agua, cada vez que toma más agua, las orinas al principio eran más amarillas, luego vienen más claritas e incluso parecía color agua. Entonces, ¿por qué? Porque estamos estimulando el trabajo del riñón y al trabajar una y otra vez, y al final ya no hace ese papel de filtrar, sino simplemente excreta. ¿No? Entonces, al aumentar este volumen urinario, el riñón tiende a eliminar más potasio. La concentración elevada de potasio en las células tubulares, y las células tubulares van a sensar que hay mucho potasio, van a tener que desechar, y eso hay centros, la mácula densa es uno de esos centros sensadores que van a determinar, van a sensar exactamente sobre eso. Son sensores que van a definir cómo están estas cantidades de potasio, sodio, etc. ¿No? Y finalmente, en la alcalosis metabólica, que también va a haber alteraciones de potasio. La aldosterona es importante porque ¿qué es lo que hace la aldosterona? Va a estimular la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué va a hacer? Facilita la excreción de potasio y también puede estimular el epitelio del intestino delgado y puede para eliminar el potasio en las heces. Por favor, dile que ya sabe que no puede hacer. Con lo que habíamos hablado, ¿no? Su efecto fisiológico más importante es la influencia sobre los mecanismos de activación del músculo. Vamos a ver el potencial de acción, que esto ya lo han visto ustedes en fisiología. Hay 4 fases: la fase 1, la fase 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? La fase 0 caracterizada por la salida del potasio. En la fase 1 va a ingresar el sodio, va a ser un pico, luego viene la meseta, potencial de acción, esta va a ser por los canales lentos de calcio. Finalmente va a volver a salir el potasio y viene la repolarización. Las fases más importantes para nosotros son la fase, en este caso, de potasio, la fase 2 y la fase 3 de repolarización, donde esto se traduce, esta fase 2 y esta fase 3,
en el electrocardiograma. Nosotros tenemos una primera deflexión positiva, esta es una línea isoeléctrica. La primera deflexión positiva es la P, luego viene una línea isoeléctrica, una deflexión negativa, la onda Q, otra positiva, la R, la S, otra isoeléctrica y la onda T. Cada punto del electrocardiograma representa viene a representar parte de este potencial de acción, ¿no? Esta parte representa a la aurícula, esta parte al ventrículo, ¿no? Entonces, estas son las partes más importantes para nosotros, hablando de potasio, la fase 2, la meseta y la repolarización, porque aquí, después lo vamos a ver, en el segmento, en el intervalo QT o en la onda T, y también una onda U, vamos a ver la aparición, cuando hay alteración de potasio van a aparecer ondas que no deberían estar en el electrocardiograma. El valor normal que ya habíamos dicho, del 3.5 a 5.5. Y ya vemos qué es la hiperpotasemia. La hiperpotasemia o hipercalemia, o sea, los términos son indistintos, es arriba de 5.5. Es la más grave de todas. ¿Por qué? Porque es la que tiene más riesgo de arritmias. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que va a actuar sobre la estimulación del músculo cardíaco. ¿Qué casos tenemos de hiperpotasemia? Pues en primer lugar está la pseudohiperpotasemia. ¿Por qué pseudohiperpotasemia? Nosotros a veces estamos en el hospital, nos llega el resultado de potasio de 9. ¿Qué tomas un electro del paciente? Y vemos que está todo normal. ¿Qué sucede? Que a veces no toman la muestra adecuadamente, le han hecho una, les amarran, les hacen una, les apretan mucho para sacar la sangre, sacan la sangre y lo dejan la muestra allí, entonces esa sangre se puede embolizar. A veces son pacientes que tienen una enfermedad hematológica de base cuando tienen mucha leucocitosis o tienen trombosis también. Entonces, estos pacientes que tienen alteraciones, otras alteraciones independientemente de hidroelectrolítico, suelen ser falsos positivos, por eso se llama pseudo hiperpotasemia. Lo primero que hay que hacer en los casos, cuando te sale muy alto el potasio, un electro, revisar al paciente y si está bien, repetir la orden. Porque es muy común esto, sobre todo en los horarios de fin de semana o en las noches, ¿no? A veces suelen venir ustedes que tienen que practicar al laboratorio, ellos hacen los laboratorios, ellos los hacen mal, por fin de semana viene otra persona que no es el habitual. Entonces, una de las primeras causas de la hiperpotasemia o hipercalemia siempre va a ser la pseudohiperpotasemia. Después van a estar estos defectos en eliminación renal, como cuáles, uno de los principales, por eso está remarcado, es la insuficiencia renal, bien sea aguda o crónica. Cuando el paciente llega con acidosis, hipercolemia y demás, muy probablemente está con una falla renal. Y también los pacientes renales crónicos, ¿no? En Bolivia existen varios programas de reemplazo renal. Hemodiálisis son pacientes, son una gran cantidad, son miles de pacientes que hacen diálisis y demás. Entonces son pacientes que siempre tienen tendencia a ser desequilibrio hidroelectrólico relacionado al potasio. También están otro tipo de alteraciones renales, aquí están divididos así como la pseudohiperpotasemia, alteraciones en la eliminación renal, alteraciones en la distribución de potasio y alteraciones por destrucción celular. Entonces, así se van dividiendo. En la falla renal puede ser por insuficiencia, por nefropatías, por trasplante, por lupus, etc. Varias de esas patologías pueden ser por alteraciones de la distribución, como que insulina, ¿no? Por bloqueantes beta-2-adrenérgicos, pacientes que reciben tratamientos de con los famosos hemáticos con salbutamol, con lavas, albuterol, hipratropio, etcétera, etcétera, que van a provocar estas alteraciones de la distribución de potasio. Y también importante, ¿no? La acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque siempre que veas acidosis metabólica tienes que ir a ver también el potasio. Y finalmente la liberación de potasio por resolución solar. Últimamente en esta ha habido un montón de accidentes. Hemos visto varios accidentes, pacientes que fueron traumatizados, donde llegan con rabdomiólisis. La rabdomiólisis es la destrucción muscular, ¿no? Entonces,
ya sea por caídas fuertes, o sea por accidentes, por un trauma de alta energía, etcétera, existe. También es muy frecuente los pacientes de lisis tumoral. Los lisis tumorales son síndrome integral cuando tienes alguna enfermedad oncomatológica y ahí va la lisis tumoral. También se ve bastante en pacientes quemados, en trauma, ejercicios físicos extremos también dan alteraciones de potasio. La hipercalemia se puede clasificar en leve, moderada y severa. En leve de 5.5 a 6.5, moderada de 6.5 a 7 y severa de 7. Las manifestaciones habíamos dicho que va a ser sobre todo las anomalias de la conducción cardíaca, ¿no? Y realmente lo primero que hizo cuando es una interpretación es corroborar que sí sea una interpretación. Y lo segundo, ver si es grave y tiene síntomas, ¿no? Si es lo mismo que de las misantremas. Si es una hipopotasemia leve y no tiene síntomas, pues no se hace mucho, ¿no? Dependerá de la patología que estamos tratando. Pues se puede tratar con líquidos o con restricción hídrica y algún otro suplemento cuando es leve. Pero ya cuando es moderado severo y con reacciones, otro tipo de acciones, ¿no? Entonces lo mismo. Cuando ya en todos los electrolitos es lo mismo. Cuando no hay sintomatología, pues como que se deja pasar, se hacen algunos ajustes a los fluidos, etcétera, pero más de eso no. Cuando ya es severo y las fibras persisten en los días, ahí hay que tomar ya acciones e investigar por qué está sucediendo esa situación. El cuadro clínico que nosotros vamos a ver, generalmente tiene, habíamos dicho, volvemos a repetir, el potasio tiene que ver en la transmisión, el potencial de acción muscular. Entonces, lo que más frecuente se ve son las parestesias, la debilidad muscular, la parálisis flácida, la parada respiratoria. Alteraciones cardíacas, las alteraciones cardíacas también se dividen según el nivel, ¿no? Normal, como lo que ya habíamos visto, cuando hay potasio más de 5.5, empezamos a ver una onda picuda y simétrica. Cuando ya está arriba de 6, vemos una picuda con volumen similar a la de la IR. Miren que esta T estaba ahí, estaba picuda, porque lo normal es que no sea picuda. Aquí empieza a elevarse y empieza a elevarse mucho más que ya está volando a la onda R. A partir del potasio de 7 hay una prolongación del espacio PR hasta desaparición de la onda P, ensanchamiento progresivo del QRS y más arriba del 8 ya vemos un QR muy ensanchado que se fusiona básicamente con la onda T, y esto generalmente es ya pre-paro cardíaco. O sea, los pacientes que no viven, yo lo he visto en 8 días en paro, ¿no? Ya el potencial de acción, el estímulo cardíaco ya no va. Nunca he visto un 10 y en 8, 9 ya hace paro. En hiperpotasemia, lo que habíamos hablado, menos de 0.5 está sintomático, con el electrocardiograma normal, por eso la norma es, está con hiperpotasemia, hacemos una alerta para ver cómo está. Repetir la determinación, confirmar nuevamente el valor de potasio. Si es crónica, vamos a ver igual, o sea, si es crónico tenemos mucho más chance de ver qué ha pasado. Disminuir el ingreso de potasio al organismo, restricción de potasio en la dieta, suspender medicamentos, ahorradores de potasio. La hipercalemia en pacientes crónicos generalmente se debe porque toman bioreduccionadores de potasio como la espironolactona, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto les hace que en realidad al ahorrar potasio está aumentando la carga de potasio, ¿no? Entonces, por eso uno de los tratamientos suspender es precisamente así. Cuando ya es moderada, de 6.5 a 7 habíamos dicho, podemos dar furosemida, 1 miligramo kilogramo dosis, en pacientes con función renal conservada o que tengan hipoaldosteronismo, insuficiencia cardíaca. Y ahí empiezan a haber otro tipo de tratamientos. Lamentablemente en Bolivia no tenemos, pero sí en el extranjero hay el famoso Toyexalato, que es una resina de intercambio iónico, que es como que tú tomas eso, es una resina, o te ponen también por enema, existen nuevas versiones, y el potasio se pega a esa resina y luego se elimina.
La dosis del oxalato es de un gramo dosis cada 6 horas, o de recién intercambio de cálcico. O sea, existe el oxalato que es para potasio, pero también hay uno que viene de calcio, ¿no? El RIC calcio, igual que la dosis va lo mismo. La acción es más o menos a las 4 o 6 horas. La diálisis en pacientes con hipercalemia refractaria a los medidas conservadores. Y finalmente, lo más importante que es cuando ya realmente hay corroborado, repetir laboratorio, hay cambios electrocardiográficos o hay síntomas neuromusculares, ya hemos dicho lo que hemos dicho, parestesis, ácida, etc. Empezamos todas las medidas hipokalemiantes, ¿no? Las medidas hipokalemiantes van a ser aquellas para bajar el potasio. En primera línea tenemos beta-glucosaminogénicos con el salbutamol, que ya hemos hablado. La insulina más glucosa, que se puede preparar 10 unidades de insulina más 50 unidades de glucosa, 50%, y eso va para ese volumen cada 6 horas, cada 8 horas, siempre con controles de potasio seriado. Otro paso muy importante es el gluconato de calcio. ¿Para qué? Para estimular la membrana. Hemos visto que la fase 2 es la fase B, la fase meseta, donde actúan los canales lentos de calcio, es el que mantiene. Al administrar calcio, lo que estamos haciendo es tratar de estabilizar esa membrana mediante mayor aporte de calcio. No se da calcio como antagonista de potasio, se da calcio para estabilizar la membrana de los convexos. Esto te puede dar la dosis 0.51 ml kilogramo dosis. Después se puede utilizar bicarbonato de sodio en pacientes con acidez metabólica. Si tu paciente está con acidez metabólica asociada, podrías utilizar bicarbonato de sodio. No es una recomendación de primera línea, pero si está asociada a acidosis se podría utilizar. Y finalmente la diálisis en pacientes que hayan sido refractario al tratamiento, y que sí está considerado como parte de los criterios de urgencia dialítica. Cuando viene insuficiencia renal, existe un término de urgencia dialítica. El paciente tiene que entrar a diálisis, no es algo debatible. Y existen criterios, ¿no? Uno de los criterios es hipercalemia severa. Entonces, ¿qué hacemos en hipercalemia? Vemos si hay alteraciones electrocardiográficas y neuromusculares. Si hay que hacer las medidas hipokalemiantes de urgencia, pero si no hay, entonces tenemos más tiempo, disminuir el ingreso de potasio, promover la excreción de potasio, ¿no? Y esas son las recomendaciones para el manejo. La hipopotasemia es la otra cara de la moneda de potasio, es cuando el potasio está bajo de 3.5. ¿A qué se debe? Podría ser la ingesta inadecuada de potasio, una malnutrición grave, pérdidas extrarrenales, que es lo más frecuente, vómitos y diarrea, pérdidas renales por diuréticos de asa, tiazidas, acetazolamina, diuresis osmótica, hipopotasemia con hipertensión arterial. Y aquí empieza la clasificación que nos da en Barreras, que nos dice que podemos catalogar hipopotasemia con hipertensión arterial, con presión arterial normal y con por entrada celular de potasio. La con hipertensión, si tú tienes un paciente con hipotasemia confirmada, corroborada y demás, porque es lo mismo, si está muy bajo tienes que corroborar. Corroboramos y vemos si el paciente, la presión arterial está alta o está normal. Si está alta, ya podemos ir sospechando. Puede ser un Cushing, además de una fascicélula llena, estrías, no sé, ya hay que ir revisando al paciente. Puede ser un aldosteronismo primario, puede ser una hipertensión vascular-renal, pueden ser esas patologías que hay mencionadas. Si la presión arterial está normal, pero además se acompaña de acidosis, podemos pensar en un síndrome de Bartter, una acidosis estructural renal y esas otras patologías. Pero si está con presión arterial normal y además un paciente comórbido que tiene otras patologías, podemos pensar que se trata de fármacos como
exceso de uso de insulina, pacientes los poposos o los asmáticos, etcétera, que pueden provocar esta hipocalemia. Finalmente también están causas como pérdida de sudor o la diálisis. En cuanto al cuadro clínico clasificación, igual tenemos la clasificación por severidad. Hipopotasemia leve de 3.1 a 3.4, moderada de 2.6 a 3, severa de 2.5 a 2.1 y crítica menor de 2. Los síntomas que vamos a encontrar van a estar relacionados igual a la convulsión muscular, debilidad muscular y parálisis. Yo me acuerdo que teníamos un paciente que era un soldadito, tenía 17 años. Según él ha hecho mucho ejercicio y cosas así, iba a entrar con unos 7 de potasio a la UTI. Entonces estaba totalmente paralizado, le hemos hecho las correcciones y al día siguiente estaba bien. Existen estos casos de menos de 2, y sí, la debilidad es muy importante y muy característica. Típicamente comienzan los músculos proximales de los miembros inferiores, o sea, desde la raíz de los miembros, pues pueden hacer insuficiencia respiratoria. Este paciente, si pasaba un tiempo más con hipocalemia, lo hubiésemos intubar. Hemos hecho también y empezado a respirar mejor porque ya estaba respirando, estaba con radiclo, ¿no? Entonces, los criterios electrocardiográficos igual son los que los vamos a ver a continuación. ¿Qué otra parte del cuadro clínico podemos ver? Constipación, anorexia, náuseas, vómitos, secundarios al compromiso del músculo liso, ¿no? Entonces, vemos el electrocardiograma normal, lo que ya habíamos hablado, el segmento ST, el intervalo PR, el intervalo QT. Esto para que tengan en cuenta, porque en el hipopotasemia leve, ¿qué es lo que va a suceder? Pueden aparecer una onda U, una onda T deprimida, una onda T que va a ir igualándose a la onda U, el intervalo QT se puede alterar y aquí lo vamos viendo, ¿no? Hay una reducción de la amplitud de la onda T, que habíamos dicho, depresión del segmento ST, aparición de las ondas U, una pequeña deflexión positiva, o sea, esta deflexión después de la T viene la onda U, y la onda P que puede aumentar de amplitud, y la duración y alargamiento del intervalo PR, ¿no? Entonces, en 2.8 se va a ver así el electrocardiograma, en 2.5 se va a ver así, en 2 va a haber una discreta depresión del ST, una onda U más prominente y 1.7 así. Cuando estamos con hipocalemia leve, generalmente es asintomática, se puede dar suplementos vía oral. Cuando ya está moderada crítica, sí haces las reposiciones endovenosas. ¿Por qué? Porque esos pacientes pueden hacer, acuerdo que ese paciente ha hecho necrosis muscular, entonces ha hecho variedad renal, ha elevado proteína quinasa, la CK, entonces no se debe dar carbonato para que pueda crecer riñones, terapéutica en la carboniólisis, y igual con bastante calcio también puedes dar para proteger esa membrana y evitar que llegue a esto de las arritmias. El tratamiento va a depender por eso de la sintomatología. En breve simplemente vamos a corregir en forma oral enteral. Hemos dicho que existen cargos de potasio. La dosis va entre 0.5 a 1 equivalente kilogramo dosis. O sea, igual hay que tener cuidado con las dosis, porque una hipopotasemia se puede convertir fácilmente en una hiperpotasemia si tratamos mal esto. Por ejemplo, me pasa mucho que los residentes cuando corrigen hipopotasias en pacientes anómicos, entonces no se corrigen en pacientes anómicos porque no orinan, ¿dónde eliminar ese potasio? O no puedes corregir realmente una hipopotasemia si luego no para eliminar ese potasio. Eventualmente ese potasio va a subir solo, no necesitas corregir. Entonces, corrigen y luego hacen hipercalemias y nos vamos a la otra, etc.
hay que tener mucho cuidado siempre en el contexto del paciente con las correcciones y tratamiento. La hipopotasemia moderada se puede corregir, si hay buena tolerancia oral, se puede también corregir por esa vía oral, pero ya cuando son síntomas severos ya se corrige vía endovenosa con cloruro de potasio de 40 a 60 mil equivalentes litro a un flujo de 0.2 mil equivalentes hora. La vía endovenosa es la inmediata, lo que habíamos hablado, la dosis que habíamos incluido, siempre se puede sedar o registrar con solución fisiológica, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo. Calcular la dosis de corrección, habíamos dicho que es de 1 mil equivalente kilogramo dosis. Este es un paciente pediátrico que pesa 15, son 15 mil equivalentes que quiere corregir. Se corrige, por ejemplo, en solución fisiológica. El paciente solo tiene acceso vascular periférico porque se sigue pasando la solución de 60 en diluido en 1000. Otra cosa importante del potasio, los potasios no se corrigen por vía periférica. O si se corrigen mucho líquido. No sé si alguna vez han sido internados o han visto pacientes internados, siempre les ponen su suelito. Pero hay medicamentos que no se pueden pasar por la vía periférica porque hacen flebitis. Entonces se les infiltran, se les vuelve rojo, se hinchan, están edematizados, hacen una flebitis que después no le puedes indicar, entonces tienes que cambiar al otro brazo. Y las flebitis generalmente son iatrogénicas. ¿Por qué lo ha provocado el personal de salud? Porque no ha indicado bien el medicamento o no se ha administrado como debería. Entonces no se administra potasio vía periférica, no es la recomendación. Generalmente las correcciones, esos pacientes, por eso es el paciente que les entrado a la UTI para instalación de catéter venoso central y por vía central pasan los medicamentos, ¿no? Entonces, si va a pasar por vía periférica, tiene que ser bien diluido. Se diluye en medio fisiológico y más o menos van aportando esa cantidad para 2 horas, puede ser para 6 horas, depende de lo que queramos hacer la corrección. Entonces vamos viendo la hipopotasemia, si es leve o moderada, aumentar el aumento del potasio, que es con los pacientes pediátricos cuando vomitan y demás, sí puede bajar a un 3.1, sí, 3.2. ¿Qué hacen? Tratan de recuperar potasio. No hay como que mucho donde perderse, ver saltos de hidratación oral, o sea, existen varias formas de reponer vía oral, ¿no? Ya cuando es moderado y demás, hay que hacer la corrección. La reposición rápida solo son pacientes graves sintomáticos por catéter venoso central. Y ver, ¿no?, si hay que aumentar, seguir corregir por vía interna. Calcio va a depender del calcio de las hormonas, calciotropas, la paratormona, el calcitriol, la calcitonina y el factor de crecimiento fibroblástico, el FGF23. ¿Cómo va a depender el calcio de estas hormonas calciotropas? La paratormona va a regular la concentración de calcio a través de la resorción ósea, estimula el metabolismo del calcitriol y vitamina D activa, la reabsorción de calcio en el túbulo distal y colector. La paratormona provoca fosfaturia, ¿no?, que es importante. El calcitriol estimula la absorción intestinal de calcio y fósforo, la absorción ósea de calcio y frena la síntesis de PTH. Y el factor de crecimiento fibroblástico también es fosfatúrico, inhibe el calcitriol y aumenta la PTH. Si se dan cuenta, este estimula la eliminación del fósforo, este estimula y este también, va a frenar y estimular la PTH. O sea, todo tiene una relación con todo en las hormonas calciotropas. Del total de calcio plasmático que nosotros tenemos en el organismo, 40% se encuentra unido a la albúmina. Por eso es importante. Entonces, siempre que nosotros analizamos valores séricos del calcio, tenemos que analizarlo desde varias perspectivas, ¿no? Una es la perspectiva de que el 40% sabemos que está unido a la albúmina. Entonces, por eso tienes que hacer la corrección a la albúmina. Si tu paciente está con hipoalbuminemia, es importante que hagas esta corrección para ver si
realmente está o no adecuado ese calcio en relación a la albúmina. Significa que tienes que hacer las correcciones a la albúmina. Cuando mi universidad se presentan laboratorios, siempre es un calcio corregido a la albúmina, porque si no, no vale la pena que analices un calcio sólico sin corrección a la albúmina, porque está unido un 40% a ella. 10% lo hacen diferentes unidades. Por ejemplo, en los pacientes transfundidos tomamos paquetes globulares y llevan citrato. Entonces, cuando los pacientes son politransfundidos, este calcio se une al citrato de estos paquetes. Puede haber hipocalcemias por esta situación, porque se han unido a estos aminoácidos, no porque hay un bajo aporte, sino porque se han unido. Puede ser pueden provocar un resultado falso, ¿no? El 50% y la mitad del calcio estamos viendo está en un calcio ionizado, o sea, pues no es mala idea cuando nosotros valoramos calcio. Vemos el calcio sérico, el calcio corregido de la albúmina y el calcio ionizado. Si los tres están alterados con hipercalcemia, entonces ahí vamos a empezar correcciones. Si no están alterados o solo está alterado uno o el otro, probablemente no sea tan real. Los valores normales de calcio van de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. La hipercalcemia va a ser alrededor de 10.5. ¿En qué casos va a haber hipercalcemia? Aumento de la resorción ósea, el aumento de la absorción intestinal y en otros misceláneos, ¿no? Como en el hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario y terciario, en tumores sólidos. Las alteraciones de calcio general no son muy frecuentes, no se presentan todos los días. ¿En qué casos nosotros vemos constantemente? En pacientes con tumores sólidos, ¿no? Con metástasis, con hipercalcemia tumoral maligna, tumores sólidos no metastásicos que están en diferentes localizaciones. En el hipertiroidismo no es muy común, hay inmovilización. El aumento de la presión intestinal, en insuficiencia renal crónica sí. Cuando vean en nefrología, en la ruta de nefro, van a ver, no hay un tema que es la enfermedad renal crónica. Y ahí es muy importante el metabolismo osteoclásico. Se dan suplementos para este sistema que falla el riñón. Y sí puede haber alteraciones de esas. En los linfomas también, cortina, existen muchas alteraciones de hipercalcemia. En otros fármacos como fármacos de litio, tiazidas, también es frecuente. Insuficiencia suprarrenal, ferrocromocitoma. Esas son las tres. ¿Qué es lo que pasa habíamos dicho, en la hipercalcemia? Pues primero, corregir a la albúmina. Si se confirma que es realmente una hipercalcemia, entonces vamos viendo la historia clínica familiar. Se supone que ustedes hacen sus clases de SEMI. La anamnesis es una buena anamnesis para saber su 4% de diagnóstico. Y es así. Cuando tú haces una buena anamnesis y después revises bien al paciente, vas a tener muchas ya pistas de dónde va el diagnóstico. Entonces, ya sabiendo una buena anamnesis, una historia clínica familiar, que si tomaba algunos fármacos o si hay alteraciones, vamos viendo. Lo primero que tenemos que medir es una paratormona, si está normal o está elevada o si está baja, y en base a eso vamos pidiendo otros laboratorios, ¿no? Y se pueden ver otras alteraciones. Ahí también se pide lo que es la hormona, la proteína relacionada a la hormona paratiroidea. Después de medir PTH se mide la vitamina D. Y vamos viendo, si hay aumento de PTH inhibida, aumento de vitamina D, intoxicación por vitamina. Si hay aumento de vitamina D, también puede haber un hemocrosis o linfoma. Si hay calcitriol y calcitiol normales, con un aumento de la proteína relacionada a la paratormona, puede haber una hipercalcemia mural maligna. Con la proteína relacionada a la paratormona normal, puede haber austerisis local, movilización, síndrome de Leche, ¿no? Cuando hablamos de una PTH normal, como medimos,
lo que es la relación de calcio y creatinina. O sea, se lo trae orina de 24 horas y vamos viendo cuánto calcio tiene. Si es menos de 0.04, hablamos de hipercalcemia y hipocalciúrica familiar. Si es más de 0.04, podemos hablar de un hipertiroidismo primario, terciario, un síndrome de neoplasia endocrina múltiple, un carcinoma o un carcinoma productor de paratormona. Entonces así se hace la disposición en la hipercalcemia. El cuadro clínico, igual, si es una hipercalcemia crónica que está elevado varios días y no tiene síntomas, se hace lo que habíamos visto aquí. Tienes tiempo para pedir laboratorios, dosificar vitamina D, ver cómo está orinando, etc. Pero es una crisis hipercalcémica cuando ya está arriba de 14.5, entonces el paciente puede venir con deshidratación, con insuficiencia renal, con nutrición, puede estar con insuficiencia renal, oliguria, coma, incluso arritmias ventriculares. ¿Qué es lo que en el electrocardiograma se puede ver el acortamiento del QT, puede haber apatía, dificultad para la concentración, y ya pueden aparecer otros síntomas como nefrolitis, nefrocarcinosis, nefropatía, enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente se piensa que hidratarlos, se pasa solución fisiológica, podemos utilizar diuréticos como la furosemida, no se usan antiácidas en estos casos porque aumentan la reducción de calcio en el túbulo distal y aumenta la hemodiálisis. Otro tratamiento está la disminución de la resorción ósea, que se puede dar calcitonina, fosfonatos que se pueden dar, y Densumab, que es un anticuerpo monoclonal. Y finalmente también se puede dar disminución de la absorción intestinal de calcio, los glucocorticoides, pero esto actúa hasta entre los 2 a 5 días. Tienes que iniciar con esto, continuar con esto y después ya los corticoides van a ayudar para el tratamiento crónico. En estos pacientes, este tratamiento generalmente es, como decían, pacientes con cáncer oncohematológicos generalmente. La hipocalcemia, menos de 8.5 miligramos decilitro, se puede dar por diferentes causas, por el ligamiento intracelular de calcio, ya a veces hay distintos quelantes, por la salida de calcio en el compartimiento sanguíneo, depósito extracelular, disminución de la resorción ósea, resistencia a la paratormona, que es el famoso pseudohipoparatiroidismo, por fármacos y por disminución de la absorción intestinal. La hipocalcemia es un poco más frecuente que la hipercalcemia. El cuadro clínico generalmente que vamos a ver tetanía, el famoso espasmo carpodedal, que se ve en una mano así. La contracción de los músculos faciales, nosotros vamos a estimular mediante percusión por delante del pabellón auricular, vamos a estimular el nervio facial y cuando tú percutes se contrae. Y ese es el signo de Chebostek. Otro signo famoso es el signo de retroso. ¿Qué es lo que le pasa? Le pones un manguito de presión arterial, lo insuflas, primero mides la presión. Si está 120/80, lo mantienes arriba de 120 a 140 más o menos. Tienes que medir encima de la presión sistólica máxima, lo dejas por 3 minutos y vemos si se contrae o no, si hay este espasmo del carpal. Esto es positivo, ¿no? ¿Qué puede haber otro? Convulsiones, edema de papila, corioptosis, emibarismo, el electrocardiograma se va a alargar el QT, puede haber hipocalcemia crónica, que induce cataratas, hipoparatiroidismo, eczema, psoriasis, alopecia, surcos en las uñas, que son datos de hipocalcemia. ¿Qué pasa? Igual tenemos que corroborar con la albúmina, se confirma, hacemos la exploración física, la amnesis. Hay muchas patologías que hipermagnesemia pueden estar alteradas asociadas al calcio. Entonces hay que pedir laboratorios para ver si no se está asociando a una de estas patologías. Ver cómo está la creatina, si está elevada, se mide también la paratormona, se mide también el fósforo para ver cómo está, la paratormona igual para ver si hay hiperparatiroidismo o pseudohiperparatiroidismo, y se ve
otras alteraciones mediante laboratorio, si no es grave. Ahora, si hay hipocalcemia y además hemos hecho las mediciones de las diferentes vitaminas, la vitamina D, la paratormona, fósforo, y ahí podemos ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede estar sucediendo. Puede ser una enfermedad renal crónica, un hipoparatiraidismo, un déficit de vitamina D, ¿no? Entonces, esas pueden ser las causas que nos pueden provocar una hipocalcemia. En el tratamiento, lo primero, consideran la hipomagnesemia. La hipomagnesemia nos puede provocar una hipocalcemia secundaria y el tratamiento va a ser corregir esta hipomagnesemia. El gluconato de calcio, el tratamiento sí se da, se infunde a 1 o 2 miligramos kilogramos de peso. En pacientes con hipocalcemia crónica se da calcio y vitamina D, y si hay hiperfosforemia, acetato carbonato de calcio. El fósforo, va de la manita de lo que es el calcio, valor normal 2.5 a 4.5. Puede haber diferentes causas de hiperfosforemia como de hipofosforemia, ¿no? Puede haber una cetoacidosis diabética, una retroalimentación, altalosis respiratoria. Esto del fósforo es común, pero lamentablemente a veces no tenemos, por ejemplo, cloruro de fósforo es el tratamiento cuando hay una hipofosforemia, no hay a veces el tratamiento aquí en el país, ¿no? ¿Cómo se van a presentar? Una hipofosforemia en clasificaciones. El tratamiento va a ser el mismo, forzar la diuresis. Se puede utilizar diuréticos como la acetazolamida. Se hacen restricciones de fósforo. También hay captores orales como el carioxalato que habíamos visto, hay también captores de fósforo como el cloruro de aluminina, que va a estar igual, que va a ser por cumplir la misma función que el carioxalato. Y en la hipofosforemia se hace el consumo de productos lácteos. Si es grave se repone endovenoso, y después de, incluso hay pacientes con hipofosforemia, después de trasplante renal se puede utilizar enzinacalcet, que es similar a estos residuos de intercambio. El magnesio, el valor normal es de 1.5 a 2.5, la hipermagnesemia es arriba de 2.5. ¿Cuáles son las causas de hipermagnesemia? Las hipermagnesemias son muy poco frecuentes. ¿Qué es lo que sucede? A veces el paciente toma laxantes, puede tomar algunos medicamentos que tienen antiácidos, que tienen leche de magnesio y alguna cosa así, y por eso se intoxican con magnesio. Tal vez como una intoxicación, sino hacen hipermagnesemias, pero generalmente son asintomáticas. También se presenta en la hipercalcemia hipocalcémica familiar, en el síndrome de crisis tumoral, cetoacidosis y insuficiencia renal. El cuadro clínico de la hipermagnesemia va a ser por inhibición de la liberación de la acetilcolina, que va a bloquear la transfusión neuromuscular y deprime el sistema de conducción del corazón. Sí, también tiene que ver con esta liberación de acetilcolina, que va a producir debilidad, cuadriplegia, insuficiencia, variarritmia, bloqueos, AB y potencia. El tratamiento, gluconato de calcio para antagonizar el magnesio y hemodiálisis. En la hipomagnesemia sí puede haber, es mucho más frecuente la hipomagnesemia que la hipermagnesemia. Se da por pérdidas renales, por redistribución, por pérdidas intestinales, por disminución de la ingesta, ¿no? Por vómitos pueden ser, por pancreatitis, por redistribución, por pérdidas renales, puede suceder la hipomagnesemia. ¿Qué es lo que sucede? Facilita la liberación de acetilcolina y existe una hiperexcitabilidad muscular. ¿Qué es lo que sucede? Fasciculaciones y neumonías, puede haber un síndrome de Chebyshev, Trousseau, tetanía, arritmias, encefalopatía metabólica. ¿Cuál es el tratamiento? Falta magnesio, se pone magnesio, corrige el trastorno de base, en casos leves se le aporta la cloruro o lactato de magnesio, y en cuadros graves magnesio endovenoso. Desequilibrio hidroeléctrico, aquí cloro, no sé, no estaba incluido en el tema,
pero igual va muy de la mano. Así como el calcio, incluso que son amigos, con el magnesio, van como que los tres puntos, igual va el sodio con el cloro y el potasio va aparte, ¿no? Entonces, tienen que saber valores normales, lo primero, para que sepan cuándo es hipo, cuándo es hiper, y en los casos de gravedad, ¿qué van a hacer? Nuestros tonos hidroalcohólicos son pan de cada día, todos los días los tonos hidroalcohólicos en el hospital. Siempre van acompañados de otras comorbilidades, pacientes diabéticos, también cirrosis, pacientes neurológicos que hacen síndrome de insuficiencia inadecuada de la mano directa, síndrome del cerebro periodontal, diabetes insípida, insuficiencias suprarrenales, adrenalitis tuberculosa, o sea, un montón de series que van a desencadenar esos desequilibrios. No van solos. No es como que el niño ha venido vomitando mucho y tiene hipocalemia. No viene así. Generalmente tienen varias cosas a la vez. Hipernatremia, hipocalemia, ácido base, o sea, van muchas más cosas. Esto es como que se ve aparte, pero viene generalmente es parte de un todo en general y se va tratando acorde a cómo va a estar tu paciente. Si está con cefalosis, si está con un trauma encefálico, o sea, en base a eso va el tratamiento.